Cuarto episodio de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Capítulo 3. Los niveles de conciencia. 3.1. Los niveles de conciencia. Antes de comenzar a desarrollar esta sección, es fundamental aclarar que no se deben confundir los niveles de conciencia con las distintas dimensiones del universo. Las dimensiones son mundos energéticos de diferente frecuencia vibratoria, mientras que los niveles de conciencia son niveles de evolución de la conciencia en el reino humano. Debido a que el campo de energía de la conciencia es invisible y no lineal, nunca fue considerado como algo importante a estudiar excepto por parte de algunos sabios iluminados. En las últimas décadas, sin embargo, se dieron algunos avances científicos importantes en el estudio de la física cuántica, como el principio de indeterminación de Heisenberg y el experimento de la doble ranura, que han hecho que los científicos comiencen a estudiar este campo. Se comprobó, como ya se dijo, de qué manera la simple observación de un experimento cambiaba el resultado, colapsaba la función de onda del electrón de potencialidad a realidad. En consecuencia, y por primera vez, el sujeto de la conciencia misma, así como la intención, entraron a formar parte de la discusión e investigación científica, aunque se trate de ciencia en sentido amplio y no de ciencia empírico-analítica, porque lo que se investiga no es hoy experimentable. Aunque la filosofía y la psicología ya habían explorado el contenido mental de la conciencia, la mente, no habían abordado el estudio de la propia conciencia, o consciousness, que es el sustrato base de la mente, mediante el cual la mentalización puede ser discernida y experimentada subjetivamente. Una cualidad única de la conciencia, en el sentido del término inglés consciousness, es el autoconocimiento, mediante el cual surge una capacidad única de saber, awareness. Sin esa cualidad, un ser humano es, pero paradójicamente, no sabe qué es. A diferencia del cociente intelectual, el nivel individual de conciencia, que ya existe desde el nacimiento, puede crecer como consecuencia de factores favorables, tales como la influencia de maestros espirituales y el trabajo individual consciente. Estos factores influyen biológicamente en las funciones del cerebro y en la dominancia hemisférica, así como en los patrones neuronales, la conectividad y la química del cerebro. Recuérdese la causalidad descendente, de lo sutil a lo denso. Así, la importancia del cociente intelectual se puede ver ensombrecida por los avances en el nivel de conciencia, que a su vez refleja las tendencias heredadas, la intención voluntaria y las distintas elecciones. Cada nivel de conciencia representa un campo de energía predominante como consecuencia de su concordante campo de atracción, que actúa de manera similar a los campos magnéticos o gravitacionales. Se trata de campos de fuerza progresiva, y aquellos que representan un grado de energía por encima de cierto nivel de conciencia, 200 en el nivel de Hawkins o nivel tercero medio en el modelo de Schmeling, como se verá más adelante, atraen aquello que es positivo, verdadero, amoroso y vital, y repelen lo negativo, mientras que los niveles por debajo de ese límite repelen lo positivo y atraen lo negativo, falso y destructivo. Estos campos de energía no detectados previamente dominan e influencian todas las decisiones humanas muy profundamente, el comportamiento, la percepción, la cultura, la religión y la capacidad de comprensión, así como el rango de capacidades emocionales y los tipos de tentaciones que experimentamos. Es importante resaltar la gran limitación de comprensión que se da en los niveles inferiores de conciencia, equivalente a la dificultad de enseñar la física de la mecánica cuántica
a niños pequeños o a personas con deficiencias educativas o intelectualmente limitadas. Por ejemplo, ser agradable parece normal para las personas por encima de cierto nivel, mientras que por debajo de él podría ser considerado como una debilidad, casi un insulto y por tanto no eficaz como sistema de comunicación. Desde cada nivel de conciencia se tiene una visión diferente de lo que es real y lo que es de importancia prioritaria. Cada nivel tiene sus propios ideales y percepción de valores. Los niveles de conciencia no guardan relación directa con el cociente intelectual, sino, más bien, con la capacidad de distinguir la esencia de la apariencia. La estructura de la mente humana se ha comparado con una computadora en cuanto a que, básicamente, es similar a la del hardware de un ordenador y su contenido al software. Hawkins. En ese contexto es posible afirmar que la mente tiene poco control sobre el contenido de la programación, por lo que el ser humano es a la vez responsable y autor, y sin embargo inocente. Incluso la propia fisiología del cerebro es un reflejo del nivel de conciencia, tanto como se representa en el siguiente diagrama. La función del cerebro y la fisiología. En el caso de la mente inferior por debajo de 200, entra la información, pasa por el tálamo, donde se retransmite a la amígdala. En el recorrido lento pasa por la corteza antes de ir a la amígdala, y en el recorrido rápido directamente va del tálamo a la amígdala, que es donde donde están las emociones. Y de ahí interactúa con el hipotálamo, que es el centro de la memoria. En el caso de la mente superior, por encima de 200, la entrada de información rápidamente se dirige al cerebro etérico, a la corteza cerebral y al tálamo, y de estos tres centros rápidamente se dirigen a la amígdala, la emoción, y de ahí interactúa con el hipotálamo, la memoria. Esta figura fue tomada de David R. Hawkins en su libro Realidad, Espiritualidad y el Hombre Moderno. Veamos ahora una tabla comparativa entre las personas por debajo de 200 y por encima de 200. Por debajo de 200 tenemos el predominio del lado izquierdo del cerebro, mientras que por encima el predominio del lado derecho del cerebro. Por debajo es lineal y por encima es no lineal. Por debajo estrés y adrenalina y por encima paz y endorfinas. Por debajo, alarma, resistencia, agotamiento y por encima emociones positivas. Por debajo, descenso de células de defensa e inmunidad y por encima aumento de células de defensa e inmunidad. Por debajo se interrumpe acupuntura y meridianos y por encima el sistema de acupuntura está equilibrado. Por debajo tenemos enfermedades y dolencias y por encima curación. Por debajo respuesta negativa de los músculos y por encima respuesta positiva de los músculos. Por debajo descenso de los neurotransmisores, la serotonina, y por encima el aumento de los neurotransmisores y la serotonina. Por debajo, un seguimiento a las emociones doblemente más rápido que a través de la corteza prefrontal, mientras que por encima de los 200, un seguimiento a las emociones más lento que desde el córtex prefrontal y etérico. Es importante tener en cuenta que el esfuerzo espiritual y la intención modifican la función cerebral y la fisiología del cuerpo. Ambos contribuyen a que se establezca un área específica para la información espiritual, situada en la corteza prefrontal derecha del cerebro y en el cerebro etéreo. Se desprende de esta evidencia que la alineación con el propósito de la fuente universal aumenta la función del cerebro y la capacidad mental para discernir la verdadera esencia de la realidad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida en este mundo? Depende principalmente del nivel de conciencia y de la fisiología del cerebro. En general, se observa que cuanto mayor es el nivel de conciencia,
mayor es la capacidad de discernir la verdad, la esencia y la realidad de la ilusión y las percepciones erróneas. En resumen, como se ha explicado, el mundo subjetivo de la experiencia es consecuencia del nivel de conciencia que surge del interior de las personas y es independiente de los acontecimientos externos. Por lo tanto, es imposible determinar con exactitud la verdadera realidad del mundo, porque sólo se experimenta tal como es percibido. Cuando se ve desde el nivel más alto de conciencia, el mundo es perfecto tal como es, ya que ofrece todas las oportunidades y posibilidades para el crecimiento evolutivo. Así, desde este punto de vista, todo lo que sucede es perfecto y necesario para este propósito, y la única opción válida es la alineación con él. Como se ha visto antes, la comprensión es una consecuencia del contexto, y el nivel de conciencia en sí mismo ofrece el contexto definitivo por el cual lo aparentemente oscuro se convierte en obvio. Esta estratificación de campos atractores, de acuerdo con los correspondientes niveles de conciencia, proporciona un nuevo paradigma para recontextualizar la experiencia humana a través de todos los tiempos. Se han obtenido escalas y niveles de conciencia desde los campos de la psicología, la filosofía, la física cuántica, la cadena clásica del ser, Lovejoy, y de la sabiduría perenne, Huxley, Wilber, Hawkins, Schmetling, Marquier, Aurobindo, etc. A continuación, se examinan brevemente dos ejemplos de escalas de conciencia, las de Hawkins y Schmetling, y después se analizan más de cerca los niveles más altos o niveles posracionales que preceden a la iluminación. A continuación, presentamos la escala de niveles de conciencia tomadas de poder versus fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano de D. Hawkins. Las 4 columnas son nivel, escala, emoción y la visión del mundo. Iluminación, escala entre 700 y 1000, emoción inefable, y el mundo es. Paz y dicha, escala 600, la emoción es dicha y el mundo es perfecto. Amor incondicional, 540, serenidad y el mundo es completo. Amor, 500, reverencia y el mundo es benigno. El nivel de la razón, 400 de escala, la emoción es el entendimiento y el mundo es significativo. Aceptación, 350, la emoción es el perdón y el mundo es armonioso. Disposición, 310, optimismo y el mundo es prometedor. Neutralidad, 250, confianza, el mundo es satisfactorio. Coraje, 200, la emoción es afirmación y el mundo es factible. Orgullo, 175, dignidad y el mundo es exigente. Ira, 150, la emoción, el odio y el mundo es antagonista. Deseo, 125, el capricho y el mundo es decepcionante. Miedo, 100, la emoción es ansiedad y el mundo es aterrador. Dolor, 75, pesar y remordimiento y el mundo es trágico. Apatía, escala 50, emoción, desesperación y el mundo es desesperante. Culpa, 30, culpar a otro y el mundo es condenador. Y finalmente vergüenza, 20 en la escala, la emoción es la humillación y la visión del mundo es miserable. Como se ve en esta figura y según Hawkins, la calibración de la conciencia se identifica con un valor numérico que indica la predominancia de un campo de energía, el cual a su vez determina la percepción. Según las palabras del propio autor, es muy importante recordar que las cifras de calibración
no siguen una progresión aritmética, sino logarítmica. Por lo tanto, el nivel de vibración 300 no es el doble de la amplitud de 150, es 10 a la potencia 300. Un aumento tan solo de unos pocos puntos representa un gran avance en poder. La tasa de aumento de potencia a medida que se asciende en la escala es enorme. El punto de respuesta crítico en la escala de conciencia calibra a nivel 200, que es el nivel asociado con integridad y valentía. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o personajes históricos por debajo de ese nivel de calibración hacen a una persona débil. Aquellos sujetos que calibran más alto hacen más fuertes a los sujetos de alrededor. Este es el punto de equilibrio entre atractores débiles y fuertes, entre influencia negativa y positiva. En los niveles por debajo de 200, el primer impulso es la supervivencia personal, aunque en la parte inferior de la escala, la zona de desesperanza y depresión, incluso se carece de esta motivación. Los niveles de miedo e ira se caracterizan por impulsos egocéntricos que surgen del instinto de supervivencia personal. A nivel del orgullo, el instinto de supervivencia puede ampliarse para comprender la supervivencia de los demás. Cuando uno cruza la demarcación entre la influencia negativa y positiva, en el nivel del coraje, el bienestar de los demás se convierte en algo cada vez más importante. En el nivel de 500, la felicidad de los demás emerge como la fuerza motivadora esencial. Los 500 altos se caracterizan por el interés en la conciencia espiritual, tanto para uno mismo como para los demás. Y en el nivel 600, el bien de la humanidad y la búsqueda de la iluminación son los objetivos principales. De 700 a 1000, la vida está dedicada a la salvación de toda la humanidad. Según Hawkins, la mayoría de las personas utilizan sus experiencias de vida para elaborar y expresar pequeñas variaciones sobre el nivel de conciencia presente en su nacimiento. Es raro que una persona se mueva por encima de su nivel de energía. Por término medio, los niveles de conciencia solo aumentan 5 puntos en cada vida. Hawkins, Power versus Force. Esto resulta más fácil de entender si se comprende que lo que define el nivel de cada cual es la motivación, propósito, intención. La motivación procede del significado o sentido, y el significado o sentido es una expresión del contexto individual. Así, el éxito está limitado por el contexto, que cuando está correspondientemente alineado con la motivación, determina el poder relativo de cada individuo. Sin embargo, es posible dar saltos positivos repentinos, aumentando incluso cientos de puntos. Si uno es capaz de escapar de la atracción egocéntrica de los campos atractores de los niveles sub-200, eligiendo conscientemente un enfoque amable, cariñoso, sincero y de perdón, y realizando eventualmente actos de caridad hacia uno mismo y hacia los demás, sin lugar a dudas puede lograr acceder a los niveles más altos. Incluso así, para ello es necesaria una gran fuerza de voluntad. La evolución de la conciencia va desde la forma egoica a la transpersonal y unitiva. Wilber, en su magnífica obra Psicología Integral, afirma que para pasar de una etapa a otra dentro del desarrollo humano es necesario integrar la etapa anterior. Por ejemplo, la edad mental actual, en la que se encuentra la evolución de la mente racional, debe integrar la evolución alcanzada en la era anterior, la de la mente vital. Es necesario integrar el procesamiento tanto de los sentimientos como del significado. Según Hawkins, en el campo infinito de potencial inacabable, la conciencia en sí misma, hay un campo de atracción muy poderoso organizando los comportamientos humanos innatos o inherentes a la humanidad. Dentro de ese campo de atracción gigante hay otros secuenciales con cada vez menos energía y poder.
Estos a su vez definen el comportamiento haciendo que los patrones de conducta sean consistentes a lo largo de todas las culturas y todos los tiempos, es decir, de la historia humana. Por su parte, los reinos animales y vegetales también están controlados por campos atractores de poder jerárquico. Otra forma más sencilla de entender los niveles de conciencia es utilizando otra escala, la de Schmetling. Este autor comienza mostrando cómo cualquier cosa puede ser dividida y subdividida tanto como se desee. Por ejemplo, 1 metro igual a 100 centímetros igual a 1000 milímetros. Por lo tanto, toda clasificación es mejorable o ampliable. Para simplificar las cosas, sugiere que hay 3 grandes niveles de conciencia representados en la población humana en la actualidad. Presentamos ahora la figura de los niveles de conciencia según la escala de Schmetling. En la primera columna tenemos el nivel, luego la intención predominante, luego las características y finalmente el porcentaje de población. Segundo nivel, la intención predominante es obtener. Son sistemas de gobiernos dictadura, no se genera tecnología y la resolución de conflictos es con la violencia física y representa el 25% de la población. Nivel 3 bajo, la intención predominante, obtener, respeto y ciertas reglas. Las características son sistemas de gobierno democráticos y se genera tecnología y representa el 50% de la población. Nivel 3 alto, la intención predominante es obtener mezclado con algo de servicio. Las características son resolución de conflictos, violencia verbal y mental. Este nivel representa el 20% de la población. El cuarto nivel bajo, su intención predominante es el servicio y crecimiento. Sus características, sistemas de gobierno de consenso y se genera tecnología si fuera la intención. Este nivel representa el 5% de la población. Y finalmente, el cuarto nivel alto, cuya intención predominante es el ser y el servicio a toda la humanidad. La característica principal, no existen conflictos que resolver y representa un escaso porcentaje de población. Como se puede apreciar, tanto esta escala como la de Hawkins describen esencialmente una misma realidad. El nivel 2 en la escala de Schmetling se corresponde con los niveles de 1 a 200 en la escala de Hawkins. El nivel 3 en la escala de Schmetling corresponde a los niveles de 200 a 500 en la de Hawkins y el cuarto nivel en la escala de Schmetling corresponde a los niveles de 500 a 999 en la de Hawkins. Según Schmetling, el nivel 2 es el de la violencia física, el crimen, el terrorismo, las pandillas, la violencia doméstica, la disfunción, el tráfico de drogas, etc. Aunque solo el 25% de la humanidad opera en este nivel, esos pocos hacen mucho ruido, causan la mayor parte de los problemas y siempre protagonizan las noticias. Es el nivel de la ley del más fuerte y de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, de las guerras y la lucha por el orden. En este nivel, los conflictos se resuelven mediante la violencia física, como Al Capone, que no pone una demanda, sino que encarga a un asesino. Los gobiernos son dictatoriales y no se genera mucha tecnología, aunque se compre y se use la existente. El nivel 3 es aquel en el que la mayoría de la humanidad se sitúa en este momento. Si se mirara desde el espacio, la Tierra se consideraría un planeta de nivel 3. En el mismo, las personas todavía operan con el aliciente de un beneficio personal, dinero, sexo, relaciones, poder, juguetes, entretenimiento, placer de los sentidos, etc. Los individuos creen en la rivalidad y el éxito y dedican su vida principalmente a la consecución de estos objetivos. Las normas y leyes de los humanos están codificadas y se hacen cumplir por la fuerza
bajo el imperio del dinero, el individualismo y la lucha dentro de la libre competencia. Las características de este nivel son la reflexión, la discusión de opiniones diferentes y la democracia para resolverlas. Ya se ha trascendido la violencia física y los conflictos se resuelven con acuerdos o en los juzgados cuando el acuerdo no es posible. Los sistemas de gobierno son democráticos, pero siguen siendo violentos porque son el gobierno de la mayoría frente a la minoría. Se intenta elegir la sabiduría porque todavía no se reconoce fácilmente y las mentes no distinguen con claridad la esencia. Por último, se genera mucha tecnología. No es lo mismo ir a New York o Tokio que a Somalia, por poner un ejemplo de los diferentes niveles democráticos y tecnológicos de unos y otros lugares. En este nivel se encuentran muchos profesionales de todos los ámbitos que no son destructivos para la sociedad, como lo son las personas del nivel 2, pero que todavía no han hecho de su forma prevalente de vida el cambio de conciencia hacia dominios no lineales y no tienen el servicio como intención predominante. En el nivel 4 se da el cambio más importante en la intención motivación y comienza a aparecer la comprensión del orden del universo. La intención motivación cambia desde el obtener hacia el servir, porque en este nivel se está más lleno y hay menos deseo o necesidad de obtener algo en el mundo externo. Es el primer nivel donde se da un cambio de polaridad y el individuo comprende que en vez de luchar contra el mundo, debe trabajar en sí mismo. En este nivel no existen los conflictos y las situaciones se deciden por el punto de ley, que está por encima del acuerdo, como se explica en la segunda parte de este libro. ¿Qué conflicto podría tener Teresa de Calcuta con Gandhi? ¿Cómo se resolvería? Los sistemas de gobierno en este nivel son de consenso o de consejo de sabios, no elegidos, sino reconocidos. En todas las escalas de niveles de conciencia hay una direccionalidad. En general, la evolución avanza siempre hacia niveles más poderosos. Así, aunque puede ocurrir que la personalidad retroceda, no lo hace el archivo de conciencia que, como se explicó anteriormente, es incorruptible, asegurando así la dirección ascendente en la evolución del alma. Es un hecho que todas las almas van a progresar a través de estos niveles, que en sí mismos son impersonales y existían mucho antes que los seres humanos. Es a través de la intención, motivación y la voluntad cómo las personas pueden incrementar la velocidad con la que se producirá esa evolución con la cooperación de la energía cósmica o gracia. 3.2. Felicidad y nivel de conciencia. Todos los expertos en la investigación de la conciencia postulan que hay una ecuación matemática que todo el mundo debería conocer. Felicidad igual nivel de conciencia. Se ve fácilmente que la motivación básica detrás de todas las decisiones personales es la de encontrar la felicidad. En el antiguo paradigma se intentaba convencer a las personas de que serían felices si todas las cosas externas estaban a su gusto. Pero las circunstancias externas son siempre cambiantes y si se concibe la felicidad de esta forma, se estará siempre a merced de lo que ocurra en el exterior, lo cual está fuera de nuestro control. El nuevo paradigma demuestra que la felicidad solo se encuentra dentro de cada uno. No son los acontecimientos, sino la actitud hacia ellos lo que se encuentra en el origen de la felicidad. Esta no ocurre en el cuando tenga dinero, cuando me gradúe, cuando encuentre pareja, sino en el mientras, y depende de lo conectado que cada uno esté con su fuente interior. Estar feliz con independencia de cualquier motivo exterior es el reto. La paradoja es que cuanto más se sitúe alguien en ese estado interior, más fácilmente se cumplirán sus deseos.
Es como si el universo respondiese a la actitud interna en este sentido a través de las sincronías. En muchas tradiciones espirituales se ha llamado a esto el estado de gracia, un estado en el que se siente una conexión especial con el poder creativo del universo. La propuesta, pues, es aprender a buscar la felicidad interior directamente y no a través de acontecimientos externos que por naturaleza son cambiantes y efímeros. Hawkins desarrolla esta idea en profundidad a través de toda su obra, y en el siguiente cuadro muestra cómo el nivel general de felicidad está directamente correlacionado con el nivel de conciencia. La siguiente figura representa los niveles de conciencia y porcentaje de felicidad, tomado de La espiritualidad y el hombre moderno, autor de Hawkins. En la primera columna tenemos el nivel, en la segunda la escala y en la tercera el porcentaje de felicidad. Iluminación, 700 a 1000, 100%. Paz, escala 600, 100%. Alegría, 570, 99%. Amor incondicional, 540, 96%. Amor, 500, 89%. Razón, 400, 79%. El nivel de aceptación, escala 350, 71% de felicidad. Disposición, 310, 68%. Neutralidad, 250, 60%. Coraje, 200, 55%. Orgullo, 175, 22%. Ira, 150, 12%. Deseo, 125, 10%. Miedo, 100, 10%. Dolor, 75, 9%. Apatía, 50, 5%. Culpa, 30, 4%. Y vergüenza, escala 20 y 1% de porcentaje de felicidad. Como se ha explicado, la evolución es inevitable en el largo plazo. También se ha visto cómo los niveles de felicidad se corresponden con los niveles de conciencia. Lo único que está en juego es cuánto tiempo se sufre durante el proceso. Es como un estudiante que sabe que tendrá que completar su educación universitaria, pero es libre de decidir cuánto esfuerzo está dispuesto a dedicar para terminar más rápido. Nuestra felicidad es nuestra responsabilidad, es un viaje subjetivo de realización. Se trata de soltar el ego y conectarse con el ser, yo, alma, a través de cualquier método o lenguaje que se quiera utilizar. La conexión con el ser, yo, alma, no es un asunto intelectual, sino experiencial. No se obtiene la felicidad permanente a través de los objetos del mundo, sino a través de la realización de la propia esencia. 3.3. Descripción más detallada de los niveles posracionales. A continuación se describen y analizan algunos de los puntos de vista, actitudes, motivaciones y prácticas reales que corresponden a un individuo que se abre al nivel 4, según Schmetling, o a los niveles del 500 en adelante, según Hawkins. Se empieza a ver que todo lo que sucede en el universo es perfecto y necesario, pero lo es desde el punto de vista de la evolución de las almas, individual y colectivamente, y no necesariamente como, ya se sabe, desde el punto de vista limitado de la mente que tiene sus preferencias personales. Si todo es perfecto y necesario, se empieza a comprender que en realidad no puede haber ningún problema. Cada evento es visto sin estrés ni resistencia como una oportunidad para un mayor avance, pues de lo contrario no estaría sucediendo, ya que el absoluto es extremadamente eficiente y no malgasta energía. Se desarrolla una actitud de gratitud hacia todo.
Se comprende que yo y solo yo genero los eventos externos, ya que se manifiestan en relación a mis necesidades de crecimiento. Por lo tanto, se puede volver a ser dueño del propio poder al aceptar la plena responsabilidad de la vida y dejar de culpar a nada ni a nadie en el exterior, como se hace desde el paradigma de víctima. La motivación pasa de ser el éxito material al crecimiento consciente y al servicio a los demás. Se comienza a ver claramente que el absoluto tiene un propósito y la única opción válida es alinearse con él mismo, porque cualquier otra cosa sería no solo ineficaz, sino inútil. Se comprende que debido a que el propósito evolutivo del universo no es solo individual sino colectivo, cada alma tiene un destino y una misión en cada experiencia física. Ese destino es la suma de experiencias que un alma tiene que trascender en cada curso de la vida, con el fin de llevar a cabo su propio aprendizaje y evolución. Estos eventos suelen ser difíciles y provocan resistencia y reactividad, pero son los que tienen valor evolutivo. La misión es aquello en lo que cada uno contribuye a la progresión de los demás y se resuelve fácilmente, ya que no es más que la expresión de antiguos comportamientos aprendidos. Se comprende que cada alma acepta voluntariamente el guión inicial y el conjunto de circunstancias que acompañan a cada experiencia y que son ideales y correspondientes matemáticamente con las necesidades específicas de evolución. Se comprende que inicialmente todas las almas son creadas inocentes y tienen que avanzar a través de diferentes niveles jerárquicos de comprensión de la verdad hasta poder incorporar en su archivo de conciencia toda la información del universo para finalmente unirse con el absoluto, la fuente y destino final. Se comprende que el perdón no es solo un mandato espiritual, sino la única opción válida. Se empieza a ver que hay dos niveles de perdón, uno superficial y otro profundo. En el primero se sigue pensando que algo o alguien ahí fuera le ha hecho algo a uno, pero por ser quien es, la persona decide perdonar, lo que realmente significa que decide no tomar represalias ni contraatacar. El perdón profundo, sin embargo, implica comprender que nada ni nadie realmente le ha hecho algo a uno, sino que más bien lo que le ocurre está generado por sus propias necesidades evolutivas y el agente externo que participa en la manifestación de ese evento es sólo una herramienta del propósito evolutivo del cosmos para el crecimiento espiritual. Se comienza a ver que todas las dificultades provienen de la resistencia o de la no fluidez que el ego o mente inferior mantiene frente al plan del absoluto para la evolución del alma. Las mentes inferiores ven los eventos que suceden como deseables o indeseables en lugar de neutros. Se empieza a cambiar de autoidentificación con el cuerpo-mente a autoidentificación con el alma. Surge la confianza en el flujo de la vida, por lo tanto, disminuye la necesidad del ego de controlar resultados externos, lo que permite aumentar la paz. Dado que la felicidad se encuentra en el interior, independientemente de fuentes externas, la necesidad que tiene el ego de aprobación y reconocimiento también comienza a disolverse. La persona se da cuenta de que está donde está en el camino evolutivo y de que ninguna opinión de los demás, positiva o negativa, va a modificar ese hecho, por lo que se libera de la dependencia de las opiniones ajenas. Se comienza a entender que debido a que la ley de evolución y la ley de correspondencia gobiernan el universo, en realidad no es muy útil luchar por cambiar las circunstancias externas, sino que se debe trabajar en cambiar uno mismo para que, por la ley de correspondencia, se modifiquen sin esfuerzo las circunstancias externas. Aumenta la capacidad de sostener pensamientos vibratorios altos de manera voluntaria y dirigida. Estos sustituyen a los pensamientos negativos, que son físicamente más pesados y llevan consigo los correspondientes sentimientos negativos como subproducto.
En cierto modo, se puede decir que la calidad de la vida será la calidad de los pensamientos que se tengan. En los niveles más bajos de conciencia, una alta proporción de pensamientos surge involuntariamente, ya que la mente funciona como un receptor de radio que sintoniza con el patrón de onda correspondiente. Se comienza a olvidar la voluntad o agenda personal para rendirse a la voluntad del propósito evolutivo del Absoluto. De esta manera es mucho más probable que se manifiesten las propias intenciones y se comienza a verificar que las sincronías empiezan a ocurrir con frecuencia. También se empieza a emplear menos energía, ya que todo gasto de ésta se asocia con la falta de rendición a la voluntad del Absoluto. Todas las dificultades humanas tienen su origen en la divergencia entre mi voluntad, preferencias, apegos, aversiones y la voluntad del Absoluto para la evolución de las almas, tanto individual como colectivamente. Se comienza a confiar en la intuición. El ser humano, como ya se ha expuesto, posee 4 cuerpos, 5 si se tienen en cuenta los estados místicos, para procesar inputs. Puede percibir, sentir, razonar e intuir. Como se ha visto, la intuición se asocia al cuerpo más alto en vibración. La intuición se experimenta como una capacidad de aprehensión directa de información, sin pasar por los procesos lógicos lineales en los que se involucra la mente racional. A, B, C. Es la única herramienta con la que se puede experimentar y no solo saber acerca de las realidades no lineales. Las personas que usan la parte izquierda del cerebro de manera predominante encuentran una dificultad para fiarse de la intuición. No es que no la puedan distinguir de la razón, sino que no saben diferenciarla del instinto sin contar con algún tipo de formación o entrenamiento. Los individuos saben muy bien cuando están razonando o pensando, aunque solo sea por el hecho de que utilizan energía y se cansan, y porque se trata de un proceso secuencial. A lleva a B, que a su vez lleva a C. Pero los instintos aparecen de un modo mucho más rápido y directo, como lo hace la intuición, aprehensión directa de la realidad sin pasar por un proceso secuencial. Casi todo el mundo entiende la ventaja evolutiva de la razón sobre el instinto, y la mayoría de sistemas educativos nos han entrenado para filtrar los instintos a través de la razón. Y así la mayoría de la gente ha aprendido que usar esta produce mejores resultados que no hacerlo. Por su parte, todas las escalas de conciencia parecen mostrar que vivir desde la razón es un paso evolutivo necesario en la progresión hacia la conciencia frente a vivir desde los instintos o emociones. Mediante la observación se aprende que la mejor manera de distinguir la intuición en la que se puede confiar del instinto que se debe filtrar es la presencia de una sensación de paz y certeza cuando llega la comprensión a través de la intuición, pues ésta se manifiesta desde un campo de energía o atracción de vibración más alto que la razón. En términos generales, y para resumir, se pueden enumerar algunas de las cosas a esperar cuando se está creciendo en conciencia y se comienza a entrar en niveles superiores. Se está en disposición de servir más y se necesita obtener menos. Se es menos temeroso, ansioso o necesitado. La mente se vuelve más suelta, menos fijada en la materialidad. Se necesita menos tiempo para soltar las cosas. Las personas o cosas que antes provocaban conflictos ya no lo hacen. Se comienza a tener más experiencias de lo milagroso, sincronías. Todo lo que sucede no es visto como un problema, sino como un regalo, una oportunidad para crecer. Se percibe y se discierne mejor, pero de una forma menos crítica. Así, cuando se discierne, no se incorpora ninguna carga emocional propia, como cuando se juzga. Los conflictos comienzan a resolverse por su cuenta. La intuición se va desarrollando. Aumenta la tranquilidad y se pierde interés en las actividades o entretenimientos que antes se disfrutaban. Se prefiere hablar sobre crecimiento
y el resto de temas pierden importancia. No se deja uno llevar por cotilleos y chismes como antes. Se empieza a no querer cambiar a las personas y cosas tanto como antes. Se desarrolla una mayor aceptación. Se percibe el mundo y todo en él como una creación perfecta del absoluto. El cuerpo emocional comienza a aquietarse. Aumenta más el interés en el contexto que en el contenido. Se deja de hablar mal de nada ni de nadie. Se comienza a necesitar más tiempo para uno mismo, en silencio. Se fluye con la energía de la creación y se aprende a utilizarla para el progreso propio. Se vuelve uno más suave y amable para evitar causar daño emocional a los demás. Se aprende a respetar la vida en su totalidad y a ver como criaturas del absoluto a todos los seres vivos. Para finalizar esta explicación, se expone a continuación cómo analiza Hawkins lo que ocurre en estos niveles de la escala. En primer lugar, su descripción del nivel anterior. Nivel de energía 400. Razón. La inteligencia y la racionalidad emergen en primer plano cuando se trasciende la emocionalidad de los niveles más bajos. La razón es capaz de manejar grandes cantidades de datos complejos y de tomar decisiones rápidas y correctas, de entender las complejidades de las relaciones, las gradaciones y las sutiles diferencias. Por otra parte, la manipulación experta de los símbolos como conceptos abstractos se torna cada vez más importante. Este es el nivel de la ciencia y la medicina y de la capacidad generalmente incrementada para la conceptualización y la comprensión. El conocimiento y la educación son vistos aquí como un capital. La comprensión y la información son las herramientas principales para la realización personal, que es el sello del nivel 400. Se trata del nivel de los ganadores del Premio Nobel, de los grandes estadistas y de los jueces de la Corte Suprema. Einstein, Freud y muchos otros relevantes pensadores de la historia también calibran en él. Las deficiencias de este nivel implican la incapacidad de distinguir entre los símbolos y lo que representan, y la confusión entre los mundos subjetivo y objetivo que limita la comprensión de la causalidad. En este nivel es fácil perder de vista el bosque ante la visión de los árboles, así como obsesionarse con conceptos y teorías y terminar perdiendo el punto esencial. Intelectualizar puede llegar a convertirse en un fin en sí mismo. La razón es limitada en cuanto a que no ofrece la capacidad para el discernimiento de la esencia o del punto crítico de un asunto complejo. La razón, pues, no brinda por sí misma una guía de la verdad. Produce cantidades masivas de información y documentación, pero no sirve para resolver discrepancias en datos y conclusiones. Todos los argumentos filosóficos suenan convincentes por sí mismos, y aunque la razón es altamente efectiva en un mundo técnico en donde dominan las metodologías de la lógica, esta por sí misma y paradójicamente es el principal obstáculo para alcanzar mayores niveles de conciencia. Es relevantemente poco común trascender este nivel en nuestra sociedad. Nivel de energía 500. Amor. En este nivel, el amor no tiene que ver con la manera en la que lo representan los medios de comunicación. Lo que el mundo generalmente entiende como amor es una condición emocional intensa que combina la atracción física, la posesión, el control, la adicción, el erotismo y la novedad. Usualmente es frágil y fluctuante y crece y decae según varían las condiciones externas. Cuando se frustra, esta emoción a menudo revela una ira y dependencia subyacentes que la habían enmascarado. Que ese amor puede volverse odio es una percepción común, pero en este caso en realidad se podría hablar de un sentimentalismo adictivo en lugar de verdadero amor. Probablemente nunca hubo amor real en dicha relación, ya que el odio surge del orgullo y nunca del amor. El nivel 500 se caracteriza por el desarrollo de un amor que es incondicional,
inmutable y permanente. No fluctúa, pues su fuente es independiente de los factores externos. Amar es un estado del ser, supone relacionarse con el mundo con compasión, cariño y comprensión. El amor no es intelecto y no procede de la mente, sino que emana de una comprensión en la inteligencia del corazón. Tiene la capacidad de elevar y animar a los demás y lograr grandes hazañas debido a que su motivación es pura. El amor es una comprensión y no un sentimiento. Si lo fuese, sería variable y fluctuante como todos los sentimientos. En este nivel de desarrollo predomina la capacidad de discernir la esencia de las cosas. El núcleo de un asunto se convierte en el centro del enfoque. Al bordear la razón, surge la capacidad de reconocimiento instantáneo de la totalidad de un problema y se da una importante expansión de contexto, especialmente en relación con el tiempo y el proceso. La razón trata solamente con particularidades, mientras que el amor lo hace con la totalidad. Esta habilidad, a menudo atribuida a la intención, es la capacidad de entender de manera instantánea sin recurrir a los procesos secuenciales de símbolos. Tal fenómeno, abstracto en apariencia, es de hecho bastante concreto y se acompaña de una liberación medible en forma de endorfinas en el cerebro. El amor no toma partido y por lo tanto es neutro y global y se eleva por encima de la separación. Es posible entonces estar el uno con el otro porque ya no hay barreras. El amor expande progresivamente el sentido del yo interior, se enfoca en la bondad de la vida y de todas sus expresiones, aumentando las positivas y disolviendo las negativas, a las que se les proporciona un nuevo contexto en lugar de atacarlas. Este es el nivel de la verdadera felicidad, pero a pesar de que el mundo está fascinado con el tema del amor y que todas las religiones viables calibran a 500 o más, es interesante anotar que solo el 0,4% de la población mundial alcanza este nivel de evolución de la conciencia. Nivel de energía 540, alegría, gozo. Al volverse el amor cada vez más incondicional, se comienza a experimentar la alegría interna. No se trata de una alegría repentina debido a un giro placentero de los acontecimientos, sino que es una compañía constante en todas las actividades. La alegría surge desde cada momento de la existencia antes que de cualquier otra fuente. 540 es también el nivel de los grupos de autoayuda basados en la sanación y la espiritualidad. Del nivel 540 en adelante se da el dominio de los santos, los estudiantes espirituales avanzados y los sanadores. Supone una capacidad de paciencia enorme y la persistencia de una actitud positiva ante la adversidad prolongada como características de este campo de energía. El sello de este estado es la compasión. Las personas que logran este nivel tienen un efecto notable sobre los demás y son capaces de lograr un estado de contemplación prolongado con los ojos abiertos, el cual induce a un estado de amor y de paz. Las personas que logran este nivel tienen un efecto notable sobre los demás y son capaces de lograr un estado de contemplación prolongado con los ojos abiertos, el cual induce a un estado de amor y de paz. Cerca del nivel 600, el mundo que uno ve aparece iluminado por una belleza exquisita y la perfección de la creación. Todo sucede sin esfuerzo, por sincronía, y el mundo y todo lo que en él se incluye se muestran como una expresión de amor. Lo individual emerge en la divinidad. Se siente una presencia cuyo poder facilita los fenómenos fuera de las expectativas convencionales, denominadas milagrosas por el observador ordinario. Estos fenómenos representan el poder del campo energético, no el del individuo. El sentido de la responsabilidad de uno mismo hacia los demás en este nivel
es de una calidad diferente a la de los niveles inferiores. Hay un deseo de utilizar el propio estado de conciencia en beneficio de la vida misma y no de intereses particulares. Esta capacidad de amar a muchas personas simultáneamente se acompaña del descubrimiento de que cuando más se ama, más puede uno amar. Las experiencias cercanas a la muerte, típicamente transformadoras en sus efectos, han permitido con frecuencia experimentar niveles de energía entre 540 y 600. Analizando el mapa de conciencia, se aprecia que a cada nivel calibrado de energía le corresponden unos procesos específicos de la conciencia, emociones, percepciones, actitudes, visiones y creencias espirituales. Si el espacio lo permitiera, el cuadro podría ampliarse para incluir todas las áreas de la conducta humana. En todo momento, los resultados de la investigación fueron corroborados mutuamente. Cuanto más detallada y extensa era la investigación, mayor era la corroboración. 3.4. Algunos ejemplos de cómo se manifiesta el comportamiento humano a través de los distintos niveles de conciencia. Una vez que se han descrito los niveles de conciencia, puede ayudar a comprenderlos mejor una descripción de cómo se produce el contexto que conduce al comportamiento humano en las distintas áreas de la vida. Para este ejercicio se han seleccionado dos campos de actividad consideradas importantes por la mayoría de los seres humanos, el trabajo y el sexo. A continuación se analiza cómo se viven ambos desde los distintos niveles, utilizando la escala de Schmetling como referencia. El trabajo. En el nivel 2 de Schmetling, el trabajo siempre está ligado a la violencia física. Aquí se encuentran los que se dedican al tráfico de drogas y de personas, los terroristas, los criminales violentos, etc. En el nivel 3, en su franja inferior, cuando se trabaja, se busca el beneficio propio, incluso a pesar de la pérdida ajena, y la regla de conducta es hacer todo lo posible para progresar sin ser descubierto. Caben la estafa, el engaño y la manipulación, pero no se llega a la violencia física para resolver los conflictos. No surge todavía en el individuo un sistema ético personal e interno que regule la conducta, sino más bien un todo vale si no me pillan. En este nivel se ignora que, aunque no lo descubran a uno aquí, el absoluto sí conoce el comportamiento de cada cual, por lo que las consecuencias correspondientes serán inevitables. En este nivel abundan los políticos y profesionales corruptos. Las personas no son todavía confiables y se establecen relaciones interesadas para conseguir los objetivos de ambos. En este nivel se abandona la violencia corporal, por ejemplo. Los parlamentarios en los países civilizados ya no se pegan cuando discrepan, pero se mantiene la violencia verbal y mental que va disminuyendo conforme se asciende hacia la franja alta de este nivel. En el nivel 3, en su franja superior, cuando se trabaja, además del beneficio propio que perdura como intención, se busca también el beneficio de los demás. Estrategia win-win. Y el individuo se conduce a sí mismo mediante unos criterios éticos personales. La conducta no se regula solo para evitar el castigo, sino desde lo que a cada uno le parece correcto. En este nivel, la intención de obtener se mezcla con la de servir, que es la puerta de entrada en el siguiente nivel. Es común ver aquí a muchas personas que a la vez que trabajan con la intención predominante de progresar ellos, dedican una parte relativamente pequeña de su tiempo o sus recursos a ayudar a otros, contribuyendo con lo que les sobra a fundaciones, buenas obras, etc. El nivel tercero alto es el primero en el que se pueden encontrar personas confiables, al menos en alguna medida. En el nivel 4, en su franja inferior, ya no se trabaja para ganar dinero o para el progreso personal, sino para ayudar a los demás según como cada uno entiende ese servicio.
En este nivel están algunos misioneros, algunos miembros de ONGs, algunos sacerdotes, etc. Los recursos se utilizan para aumentar el servicio y no para comprarse un yate, por decir algo. Sirva de ejemplo en qué empleó el dinero Teresa de Calcuta cuando ganó el Premio Nobel. La energía, la constancia y la perseverancia de estos individuos es admirada por los de nivel más bajo, que no son capaces de lo mismo debido a los conflictos internos y externos presentes en sus vidas, los cuales consumen mucha energía. En este nivel ya no se emplea la violencia física ni la verbal para resolver conflictos, sino que se busca el consenso y la flexibilidad. Este es el nivel donde deja de estar presente incluso la violencia mental, que es la última en desaparecer. Esto se logra a través de la comprensión, la compasión y la utilización del discernimiento en lugar del juicio. Además, las dos intenciones predominantes son el crecimiento personal y el servicio a los demás. En general, alguien está en el cuarto nivel cuando su mente comprende, por encima de los conceptos, la enseñanza de que el fin no justifica los medios y comienza a renunciar a violar principios espirituales a cambio de aparentes ventajas a corto plazo en el mundo de la forma. En el nivel cuarto, franja alta, la motivación de crecer da paso a la de ser, y el servicio se amplía a toda la humanidad. La violencia mental desaparece y el juzgar se sustituye por el discernir. La gran diferencia entre ambos es que discernir no implica una carga emocional propia como ocurre al juzgar, de forma que no se generan aversiones. Es difícil ser de servicio a aquello por lo que se siente aversión. Discernir es el campo correcto en vez del juicio o el relativismo, ambos erróneos. Al discernir se ve y se evalúa, pero no hay movimiento energético emocional o mental. El nivel 4 alto representa la instalación del individuo en la conciencia cósmica, como se estudiará con más profundidad en el siguiente capítulo. El sexo. En el nivel 2, el sexo siempre va ligado a la violencia física. Es el mundo de las violaciones, la pederastía, etc. Si no hay violencia en el sexo mismo, la hay a su alrededor, y entonces se habla de violencia doméstica en todas sus manifestaciones. En el nivel 3, la franja baja, el sexo se vive de forma genital, corresponde al mundo de la prostitución, ya sin violencia física, del aquí te pillo, aquí te mato, de las múltiples parejas efímeras, etc. Es un sexo sin compromiso que no busca más que el placer genital. En el nivel 3, franja alta, el sexo todavía es necesario para estar en equilibrio energético, ya que posee como una de sus funciones la recuperación energética, y si falta, se nota. Este sexo ya no es tan genital y las personas buscan otras cosas adicionales cuando lo practican: crecimiento mutuo, unión espiritual, compromiso, fundar una familia, etc. Suele ser un sexo con compromiso y dentro de una pareja estable. En cierto modo se parece a la nutrición porque, al igual que ella, no conduce a la espiritualidad por sí mismo, pero contribuye a que el cuerpo esté más sano y eso ayuda a los procesos de crecimiento. Como ya se sabe, mente sana en cuerpo sano. Es en ese sentido en el que la sexualidad facilita el desarrollo espiritual. En el nivel 4, franja baja, el sexo se puede practicar o no, porque ya no se ve como necesario y no hay que recuperar energía, porque no se pierde en primer lugar. El conflicto interno o externo supone el mayor gasto de energía, y en este nivel el conflicto ya casi no existe. Si se practica el sexo es por decisión libre y siempre dentro del marco de una pareja más estable todavía, con la que o hay una gran unión espiritual o no hay sexo. El deseo puramente sexual disminuye enormemente en estos individuos y se valora mucho internamente la libertad que esto otorga. En el nivel 4 alto,
el sexo ya no aparece como una opción a considerar, porque nadie en su sano juicio se baja de una experiencia mística para practicar sexo. 3.5. Las líneas de crecimiento. A través de los niveles básicos o de las ondas en la gran cadena del ser, fluyen unas 2 docenas de líneas o corrientes de desarrollo relativamente independientes. Estas incluyen la moral, los afectos, la identidad, la psicosexualidad, el conocimiento, las líneas del bien, la asunción de roles, la capacidad social y emocional, la creatividad, el altruismo, el cuidado, la apertura, la preocupación e interés, la fe religiosa, las etapas de medición, la alegría, la perfección comunicativa, formas de espacio y tiempo, visiones del mundo, las competencias lógico-matemáticas, habilidades kinestésicas y la empatía, por nombrar algunas de las líneas de desarrollo más destacadas de las que existe alguna evidencia empírica. Estas líneas son relativamente independientes, lo que significa que en su mayor parte se pueden desarrollar de forma independiente unas de otras a diferentes velocidades, con una dinámica distinta y en momentos del tiempo diversos. Una persona puede estar muy avanzada en algunas líneas, medianamente en otras y muy poco avanzado aún en otras, y todo al mismo tiempo. Por lo tanto, el desarrollo global, que es la suma total de estas diferentes líneas, no sigue necesariamente un desarrollo lineal o secuencial. Sin embargo, la mayor parte de la investigación al respecto concluye que cada línea de desarrollo en sí tiende a evolucionar de una manera secuencial y holárquica. Las etapas superiores en cada nivel siguen la tendencia a aprovechar o incorporar las etapas anteriores. Las etapas no se pueden saltar y emergen en un orden que no puede ser alterado por el condicionamiento del medio ambiente o el refuerzo social. Además, según Wilber, estas etapas de desarrollo se pueden agrupar en niveles, teniendo en cuenta el hecho de que las más altas son transpersonales. Tales niveles serían 4: sensorio-motor, convencional, postconvencional y post-postconvencional. Estos 4 niveles generales no son más que una versión simplificada de la gran cadena del ser, de la sabiduría perenne, y se ocupan sucesivamente del cuerpo, el sensorial, a la mente, convencional y postconvencional, y de ésta al espíritu, post-postconvencional. La siguiente figura, tomada de Psicología Integral de Ken Wilber, representan círculos concéntricos. En el círculo más pequeño, en el centro, está la materia física. En el siguiente círculo está la vida, que es la biología, A más B. En el siguiente nivel está la mente, que representa la psicología, A más B más C. En el cuarto círculo, el alma, la teología, A más B más C más D. Y en el quinto círculo, el espíritu, el misticismo, A más B más C más D más E. En otras palabras, la razón por la que la mayoría de las líneas de desarrollo avanzan en una secuencia en gran medida universal, invariable y holárquica es que siguen la universalidad e invariabilidad de la gran holarquía del ser, y también el campo morfogenético general tan claramente sugerido en los gráficos. La gran cadena es básicamente ese campo morfogenético general o espacio de desarrollo. Simplemente representa algunas de las ondas básicas de realidad que están disponibles para las personas, de forma que al surgir diferentes talentos, capacidades y habilidades en los individuos, estos tienden a seguir de manera general los contornos de la gran cadena de dentro a fuera. Una vez más, no es que estos niveles estén grabados en piedra, sino que solo son algunas de las corrientes más fuertes en el gran río de la vida. Las potencialidades individuales que surgen en el desarrollo humano tienden a seguir esas corrientes, que a su vez siguen las ondas de la gran holarquía.
Esto es al menos lo que la evidencia empírica ha sugerido de manera preponderante. Según Wilber, todo esto se puede representar como en el gráfico anterior, que es el psicograma integral, tomada de Integral Psychology de Ken Wilber. Los niveles de la gran cadena se muestran en el eje vertical y por medio de estos niveles corren las distintas líneas. De las 2 docenas de líneas existentes se enumeran 5 como ejemplo: cognitiva, moral, interpersonal, espiritual y afectiva. Se ha llamado espiritual tanto al nivel más alto de cada línea como a una línea separada de desarrollo, lo que refleja las 2 definiciones más comunes de la espiritualidad. Esto no quiere decir que todos o la mayoría de los aspectos importantes del desarrollo son jerárquicos. En este sistema, cada onda o estructura básica consta en realidad tanto de jerarquía o aumento de la capacidad holística como de heterarquía o interacción no jerárquica entre elementos mutuamente equivalentes. La relación entre los niveles es jerárquica, es decir, cada nivel superior trasciende e incluye los niveles inferiores, pero no al revés. Sucede del mismo modo que el hecho de que las moléculas contienen átomos, pero no a la inversa, y las células contienen moléculas, pero no a la inversa. Ese no al revés establece una jerarquía asimétrica, lo que significa que una dimensión superior abarca otras inferiores, pero no al contrario, de modo que la dimensión superior es más integral y abarcadora. Sin embargo, dentro de cada nivel, los elementos existen como patrones mutuamente equivalentes e interactivos. Gran parte del desarrollo, por lo menos la mitad, implica diversos tipos de procesos heterárquicos y no jerárquicos. Por lo tanto, la holarquía incluye un equilibrio de jerarquía, niveles clasificados cualitativamente, y heterarquía, dimensiones mutuamente vinculadas. El yo navega y recorre estos niveles y líneas. Los 3 elementos, esto es, los niveles, las diferentes líneas o corrientes y el yo como navegante de ambos, parecen ser fundamentales para cualquier modelo de la filosofía y la psicología integrales. Es importante señalar en cuanto al yo que navega por niveles y corrientes que éste tiene 2 variantes. Hay una especie de yo observador, sujeto interno o testigo, y también hay un yo observador que son las cosas objetivas que se pueden ver o conocer sobre él. Por ejemplo, tener el pelo rubio o un peso determinado. La primera de estas variantes se experimenta como un yo, la segunda como un mío. El primero se llama yo próximo y el segundo es un yo distante. Esta distinción es importante porque durante el desarrollo psicológico, el yo de un momento se convierte en el mío del siguiente momento. En otras palabras, el sujeto de una etapa se convierte en el objeto de la siguiente. Los niveles con los que uno se identifica en una determinada etapa de desarrollo tienden a ser superados y trascendidos en la siguiente, para que se pueda ver esta etapa lo más objetivamente posible con un poco de distancia y desapego. En cuanto al enfoque de la integración, el yo es responsable del equilibrio y la integración de todos los niveles, líneas y estados en el individuo. Lo que sucede en el desarrollo meditativo y contemplativo es que el ego se convierte en el objeto del alma. El alma es ahora el sujeto y no su trasfondo sin realizar. En cuanto al apego en el reino ordinario, tal vez el problema no sea el ego, sino la identificación exclusiva con él. El ego es ahora mi ego. Ha pasado de ser yo a convertirse en mío. Para aquel que se centra en el alma, el yo, el cuerpo y el mundo surgen en la conciencia como objetos de una manera saludable, y esta persona podría afirmar: no me siento identificada con ninguno de ellos, pero surgen en mi conciencia. Finalmente,
cuando la conciencia avanza a los estadios místicos superiores, desde lo sutil hacia lo causal, el alma se convierte en objeto del yo-ser. 3.6. La importancia de ser consciente del contexto. Para crecer de nivel de conciencia de una forma más eficaz, es importante darse cuenta de una característica del ego que nos condiciona antes de que ésta sea trascendida. No vemos la realidad como es, sino más bien como somos nosotros. El ego nos quiere fijar en los contenidos, mientras que el alma nos enfoca en los contextos. El aumento del nivel de conciencia purifica el filtro mental y hace un uso de la mente de forma más adecuada, es decir, instrumental. Al subir de nivel, nos damos cuenta de que nuestro yo mental no es nuestro yo real y de que la mente no es en sí misma otra limitación como cualquier otro instrumento. Identificarse con la mente es limitativo, ya que el ser humano no es instrumental, sino más bien un fin en sí mismo. Más allá de la mente, la dualidad subjetivo-objetivo ya no existe. Esa experiencia multidimensional no está contenida en ningún sistema de pensamiento racional. Es suprarracional, pero no puede ser nunca irracional. El darse cuenta de esto siempre lleva consigo un gran cambio en la personalidad. Observamos además que cuando rehusamos a abrirnos a una información más amplia, no solo no somos capaces de percibir más de lo que nuestros esquemas mentales nos permiten conocer, sino que lo percibido cada día no hace más que reafirmar el contenido de nuestro filtro mental. En este caso, nuestra experiencia de vida no puede probarnos que nuestra percepción es errónea o estrecha. Cuanto más experimentamos la vida manteniendo con firmeza, consciente o inconscientemente, la creencia en nuestro sistema, más lo reforzamos, puesto que el hecho de creer en él nos hace percibir el mundo como nuestro sistema lo define. Se puede expresar de otra manera diciendo que la forma en que se percibe la vida es la forma en que se ha decidido ver la vida. No hay en la conciencia del yo percepción objetiva, ya que ésta se reserva al siguiente bloque de conciencia, mística, universal, cósmica. Es perfectamente natural y correcto en ese nivel percibir la vida a través de nuestro filtro mental. De hecho, el concepto de realidad debe ampliarse, ya que se puede afirmar que a nivel mental no hay percepción objetiva posible de la realidad última, de igual forma que no es posible jugar al ajedrez desde el instinto. La realidad última existe a un nivel de frecuencia superior al campo mental, siendo el universo un depósito de múltiples dimensiones que incluyen todas las posibilidades. Toda percepción mental es, por definición, una interpretación limitada por nuestra conciencia mental de la infinidad del universo. Más allá de la mente, la dualidad subjetivo-objetivo ya no existe, porque en ese nivel el conocedor resulta ser el conocido. Nos damos cuenta de esto desde el ser interno, y esa experiencia multidimensional no puede estar contenida en ningún sistema de pensamiento. Después de establecer contacto con esta dimensión superior de nuestro ser, podemos descubrir el hecho de que, a nivel mental, tenemos la posibilidad de percibir la realidad de formas diversas. Nuestra libertad nos permite entonces no dar poder absoluto a ningún tipo de percepción mental, pudiendo elegir a medida de que nuestra conciencia aumenta nuestro modo de percepción, de acuerdo con los resultados que deseemos producir. Esta elección se hace entonces a partir de una voluntad individual cada vez más libre, que resulta estar cada vez más cerca de la voluntad del absoluto y cuyas intenciones y lógica sobrepasan los límites de nuestra comprensión racional ordinaria. Además de reconocer que nuestra percepción puede estar limitada, también es importante saber que nuestras reacciones
físicas, emocionales y mentales dependen de esa percepción. Es entonces cuando podemos ver con claridad que la calidad de nuestra experiencia de la vida depende de nuestra manera de percibirla, es decir, del filtro mental que usamos, nuestro contexto o paradigma. Así pues, el primer paso para salir de la trampa de nuestras creencias, programaciones y contextos limitantes, tanto conscientes como inconscientes, es darnos cuenta de que los tenemos. El segundo paso es aprender a elegir conscientemente esos sistemas mentales a fin de poder alcanzar la paz interior y reaccionar con aceptación y serenidad ante toda circunstancia de la vida. Solo así podremos producir conscientemente los resultados de amor y servicio que anhelamos. Además, pondremos menos obstáculos a la gracia o atracción permanente de las frecuencias altas, que puede ser más o menos bloqueada por tanto sistema. No nos han enseñado bien a observar el contenido de nuestro filtro mental y todavía menos a limpiarlo y a decidir su contenido. Por ello, ese filtro está muy cargado y somos sus prisioneros. Trabajar para liberar nuestra conciencia de la identificación con ese contenido es el objetivo de todo trabajo sobre uno mismo a nivel personal y transpersonal. Parece claro que cuanto más amplia sea nuestra percepción de la realidad, más cercana estará de la realidad última y más armoniosa, eficaz y libre será nuestra vida. Cuanta más paz, felicidad y armonía nos aporte un contexto, tanto a nosotros como a lo que nos rodea, más se acercará a esa realidad última. Si queremos cambiar nuestra experiencia vital, debemos ensanchar nuestra percepción y no intentar cambiar el universo para encajar con nuestra limitada percepción, que además es siempre ilusoria por definición. Llevar a cabo un cambio en nosotros significa aceptar cambiar la percepción que tenemos del mundo, de nosotros mismos y de los demás. El objetivo de todo trabajo espiritual es limpiar ese filtro o velo de ilusión que no nos permite una aprehensión directa de la realidad. Solo entonces podremos actuar para cambiar las cosas de nuestro entorno, no a partir de percepciones programadas en las que nuestra conciencia esté aprisionada, sino a partir de una visión amplia, libre, creativa y clara, así como de un verdadero espíritu de servicio surgidos de un lugar de nuestro ser donde no llega la influencia de la mente inferior. En este estadio, en lugar de forzar las cosas a partir de un sistema predeterminado, conseguimos adaptarnos inteligentemente a la realidad presente, dando prueba de creatividad e intuición. Podemos verificar cómo una ampliación del contexto de pensamiento, por pequeña que sea, aporta siempre más paz, mejor gestión de nuestro entorno y mejores relaciones. Por ejemplo, cuando considerábamos que la Tierra era plana, el campo de experiencia del ser humano era limitado. En la actualidad se están produciendo muchas ampliaciones de contextos en el pensamiento, en el seno de la conciencia humana y a mucha velocidad. Una ampliación de contexto no está nunca en contradicción total con su contexto precedente más estrecho y tampoco es su negación. De hecho, está incluido en él, dando significado claro a su limitación. A modo de ejemplo, la percepción de una Tierra redonda incluye la percepción de una Tierra plana en distancias cortas. Dicho de otra forma, se puede pasar de un contexto a otro más amplio sin tener que dirimir quién tiene razón y quién no la tiene, gimnasia preferida de la mente inferior. Eso sí, cada uno tiene que observar los resultados que obtiene. Como han dicho siempre los grandes maestros, todo sufrimiento viene de la ignorancia. Cuanto más se amplíe el contexto, más se profundizará en la comprensión de la realidad.
Es así como podremos liberarnos progresivamente del sufrimiento, tanto individual como colectivo, y podremos encontrar dicha y libertad. Si todo lo expuesto hasta ahora se considerase correcto, la cuestión que podríamos formularnos entonces es: ¿sobre qué criterios podemos basarnos para elegir un contexto de pensamiento? Diremos que el valor que pueda tener un contexto de pensamiento se puede medir por el resultado de paz interior, eficacia, deseo de crecimiento y servicio, calidad de relaciones con otros y, en general, bienestar personal y colectivo. La calidad de la experiencia vivida y la calidad de nuestro servicio a los demás es lo que determina el valor del contexto que las produce, y no cualquier filosofía teórica o sistema de creencias. Un nuevo contexto tiene que demostrar su valor a través de una mejora en las experiencias personales, tanto individuales como colectivas. Ese valor tiene un aspecto subjetivo y la elección del contexto no es enteramente personal. Esa elección tiene aspectos conscientes e inconscientes, pero siempre se hace dentro del marco de un determinado nivel de conciencia o estado de evolución. Un contexto puede ser apropiado a un nivel y no a otro. Avanzamos de contexto en contexto y eso es una gran parte de la historia de la evolución de la conciencia. Durante mucho tiempo, los seres humanos han permanecido en un contexto que identificaba los pensamientos con la conciencia. Este proceso ha sido necesario en la evolución o no hubiese ocurrido, quizás para terminar de construir la mente inferior como elemento evolutivo, además de por muchos otros motivos. En todo caso, el contexto de la mente inferior es separador y ha conducido al enfrentamiento constante. Para muchos ha llegado el momento de experimentar una evolución de nuestra conciencia a través de una desidentificación con muchos procesos mentales. Sabemos que tenemos el poder de crear nuestra experiencia vital poniendo cada vez menos obstáculos al verdadero poder evolutivo, la atracción o gracia. En última instancia, y de acuerdo con todos los místicos, si nuestro filtro mental estuviese limpio de toda limitación, ego, de toda traba del pasado o limitación de nivel de conciencia, percibiríamos el mundo como absolutamente perfecto y viviríamos en un estado de dicha sin tener que estar desconectados del mundo. Para finalizar, recordaremos una historia que ilustra nuestra dificultad para aceptar nuevos contextos. En una ocasión, un médico acudió a un sanador espiritual como último recurso para curarse de una grave dolencia que no tenía solución con métodos convencionales. El asunto era urgente y el sanador le atendió en contra de su costumbre habitual de pedir a sus clientes que leyeran su libro teórico antes de acudir. Hubo una mejora espectacular después de 2 sesiones y el médico pudo volver a practicar deporte. Debido a su mejoría, pudo tomarse unas vacaciones y leer el libro del sanador. A la vuelta de sus vacaciones pidió una tercera cita y le dijo: «Esta es una visita de cortesía. He leído su libro. No creeré jamás en su sistema. Prefiero regresar a mi enfermedad». Este es el funcionamiento de la mente inferior. Morir antes que abandonar o ampliar un contexto. Transformaos a través de la renovación de vuestro espíritu. San Pablo.